una cantidad de archivos PDF con diversos escritos haciendo el análisis sobre todo de los homicidios, de los delitos de homicidio, y que nos hemos pues de alguna manera encerrado dentro de lo que ha sido Pereira y el área metropolitana, eventualmente algunas cosas de carácter departamental, pero en términos generales ha sido el homicidio, por decirlo así, en la ciudad de Pereira. Sobre ello hay una serie de consideraciones, por ejemplo, sobre la parte metodológica, de cómo es que acá a nivel gubernamental se ha venido encarando o enfrentando la situación, y sobre lo cual pues nosotros tenemos toda una serie de apreciaciones de carácter crítico que se concentran en lo que uno puede decir, que aquí las autoridades se enfrentan es con la fenomenología del delito, con las partes, digámoslo, en que se manifiesta de forma externa el fenómeno, pero que en esta región absolutamente nadie ha producido un conocimiento serio y confiable sobre lo que vendrían a ser las determinaciones, órdenes causales, todo lo que permita avanzar hacia una explicación. De manera que llevamos años, y muchos años, propiamente desde que el Ministerio de Justicia y del Derecho, que existía hace 14, 15 años, había planteado pues estas propuestas de investigación y la creación de los observatorios. Entonces durante todos estos años se ha tenido el propósito de avanzar de lo puramente descriptivo hacia la parte analítica, que requiere pues investigación de campo, y a eso nadie le ha metido la mano, o más bien no le han metido los recursos que requiere, porque investigación de campo no se hace a la bulla de los tamarindos, y más en unos contextos tan complejos como los que tenemos acá en la ciudad y en la región, de manera que todo se queda a el manejo de unas bases estadísticas que son las que producen las únicas tres agencias que hacen estadística en estos campos, que son pues el CTI, Medicina Legal, y la policía, pues la policía judicial. Nosotros hemos insistido de que hay que generar una comprensión que sea holística, que sea ambiental, que no se reduzca a lo que aquí uno ve que siempre se considera que es la causa, ¿no? Y ya no pues la palabra con el EVA de la causa, entonces ponen las armas de fuego o colocan determinadas franjas horarias, sobre todo de la noche, en fin, y no se toman otro tipo de consideraciones que deben hacerse desde una perspectiva criminológica. La indicación que yo le puedo dar es que usted abre el sitio web que tengo yo personal, que es un blog, que es guillermogaerner.blogspot.com, y allí hay un enlace a la izquierda que remite a Script, ¿ya? Y allí están pues la gran parte de los documentos, como también en Google Docs, ¿ya? Allí están casi la totalidad de los boletines que produjimos durante muchos años. En los 2 años recientes nosotros no hemos hecho ningún tipo de publicación diferente a participar en algunos ejercicios como talleres de socialización de estos elementos teóricos, metodológicos, etcétera, con gentes del CTI o de la policía, etcétera, pero como publicaciones propiamente dichas no tenemos una cuestión reciente, entre otras cosas porque digamos lo que se requiere es avanzar ya muy puntualmente en los diferentes contextos donde la problemática de criminalidad y de violencia es ostensible, y vuelvo y repito, la misma historia, si no hay recursos para ello no hay nada, ¿ah? Y ahí tenemos que confesar, personalmente pues yo lo reconozco así, pues uno como académico no siempre es el mejor gerente, ¿ya? Sobre todo pues para la cuestión de arbitrar recursos pues financieros, y entonces ahí es donde nosotros hemos planteado a la universidad con cierta insistencia que la universidad debía tener como una especie de dependencia, o unas personas, unos funcionarios encargados de esas partes administrativas de los grupos de investigación, para que el investigador en realidad se pueda
concentrar en lo que le corresponde y no estar siempre preocupado que si le faltó la tinta, que si se requiere papel, que bueno, todo este tipo de cosas. De hecho, el observatorio sí ha consolidado en el sentido de que desarrollamos un concepto, desarrollamos una metodología, en otras palabras sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Pero lo otro es ya tener la posibilidad de contratar el personal que se requiere, que para estos eventos tiene que ser, por ejemplo, antropólogos, sociólogos, toda una serie de personas que permitan esa comprensión holística del fenómeno, porque si no siempre se va a quedar el asunto, como hasta el momento ha sido, desde la visión de los criminalistas, que esa es una cosa muy diferente al criminólogo. Entonces el criminalista pues tiene que ver mucho con la parte esa que ahora hablaba, fenoménica, de la manera como se exteriorizan los fenómenos, pero ya para penetrar al fondo y a las explicaciones, eso es otro asunto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una cuestión que está por resolverse. De hecho, yo hoy es el primer día de desempleado, le cuento, porque a partir de hoy se supone que ingreso a la nómina de pensionados del Seguro Social. Y este proceso va a continuar ya bajo la dirección de la ingeniera de sistemas Piedad Navarro González, ¿ya? Ella pues con las otras personas que han integrado el grupo de investigación le dará continuidad y seguramente le colaborarán a usted. Y lo otro sí, ya de manera particular, pues en la medida de lo posible a futuro, si necesita algo en que le pueda servir por lo menos para discutir los resultados de su trabajo, con mucho gusto, ¿ya? Entonces, vuelvo y le repito, es meterse por la cuestión en el blog, que es guillermogaerner.blogspot.com, ¿ya? Y allí está Scribe y se mete ahí. Y lo otro es que desde esa misma instancia o plataforma usted ya se puede meter con Google Docs y allí va a encontrar todos esos elementos, ¿ya? Okay. Bueno, eso es lo que yo tenía unas preguntas, digamos, en materia de prácticas criminales. Hablábamos del homicidio, porque ahorita voy a hablarle de otro tema. ¿Cómo ha sido el nivel estadístico? ¿Cómo ha sido, o sea, la comparación de este año con los años pasados? ¿Se ha reducido? ¿Ha habido de pronto esas medidas ejecutivas? Le voy a sacar el cuerpo a esa pregunta por una razón muy elemental y de fondo. Ha sido un planteamiento insistente desde nuestra perspectiva como investigadores en la parte criminológica. ¿Quién se inventó la historia de que el delito y, por ejemplo, los homicidios obedecen a un determinado ritmo y a un determinado, llamémoslo así, manejo temporal? Yo considero una solemne tontería lo que se hace aquí, particularmente por los comunicadores, sí, que este mes, comparado con el mes de febrero del 2010 o del 2009, tuvimos tantos homicidios menos. ¿Y eso qué significa? Nada. ¿Por qué? Porque estos fenómenos tienen unos flujos y reflujos. Eso lo puede ver uno cuando ya analiza uno las series estadísticas a largo plazo, donde hay periodos, es decir, hay determinados lapsos, hay determinados tiempos en los cuales, como dicen, no aparece ni una mosca muerta, por decirlo así. Y de pronto sucede alguna situación, como es la incautación de un cargamento de heroína o vaya uno a saber de qué cosas, y entonces eso genera al interior de las organizaciones criminales revuelo y ajustes de cuenta, como lo llaman ya vulgarmente, y entonces vuelven y se disparan las llamadas tasas, ¿verdad? Entonces yo personalmente considero que es una manera equivocada de enfocar el fenómeno. Allí lo que debería más o menos hacerse sería una cosa como esta. Bueno, tenemos esta situación, el año pasado se presentaron, por decirlo, en el sector tal de tal comuna, tantos homicidios, ¿ya? Y entonces decir, bueno, esos homicidios estaban íntimamente relacionados con tales y tales hechos o circunstancias ambientales, sociales, o que se quiera, ¿verdad?
hubo una intervención del Estado, se mejoraron las vías, se colocó una escuela, se puso un puesto de salud, se organizó la comunidad, etcétera, y entonces luego de transcurrido un año y monitoreando la intervención que se ha hecho social dentro de esa comunidad o de ese sector, entonces tenemos este resultado. Eso sería otra cosa. Lo otro no es sino verlo, y a través del seguimiento mismo de las noticias en el diario del Otún o en el Cubo o en el BEA o en cualquiera de estos otros periódicos la tarde, usted va a encontrar de que de pronto se pregona la calma y que la paz y demás en tal sector de la ciudad, y luego resulta que hay 4 o 5 muertos un fin de semana, ¿ya? Vuelvo y repito, le saco el cuerpo a darle una respuesta, me fui como quien dice entre las ramas, pero ese es el concepto que nosotros manejamos. Uno no está sometido a esos tipos de ritmos. Me parece que esa es una forma de manipular a la opinión pública para hacerle creer de que ha sido por arte de magia de determinadas declaraciones de los funcionarios públicos que se logró bajar la criminalidad, ¿no? Ahora, lo otro es que la criminalidad no simplemente se reduce a lo que luego se registra como el evento, ¿ya?, del homicidio. Muchas veces eso está entrelazado, ¿ya?, y es lo que uno puede realmente constatar con otro tipo de fenómenos que no son de una delincuencia violenta, que son estafas, falsedades, digámoslo así en términos ya muy vulgares, las tumbadas, la falta de lealtad en los negocios y todo ese tipo de situaciones que son propias dentro de lo que se ha denominado la economía ilegal, ¿ya? ¿Sí? Y entonces allí se presentan a veces explosiones, es decir, aumentos, disminuciones, bueno, toda una cantidad de carretas, de manera que aparte de los números, yo digo, hay que considerarlo varias veces. De hecho, en la revista de criminalidad de la policía, ¿ya?, hace ya creo que un año larguito, debe ser la del año antepasado, en la revista hay unos escritos del profesor investigador Gustavo Caballero Montejo, que son muy interesantes, que han sido suficientemente difundidas por la policía. Y me atrevo a decir, valga la ocasión, sirva la ocasión para ello. Yo creo que la policía tiene mucha claridad sobre el manejo de estas cosas. Los que no tienen claridad y se enredan y generan unas situaciones malucas hacia la misma policía y demás, son ya las autoridades político-administrativas que están más interesadas en maquillar. Y le voy a decir una cosa para su trabajo, que me parece que valdría la pena que usted le meta como comunicador el hombro a ese asunto. Hay algo que es como un axioma dentro de la criminología, que no es aquí en Colombia, sino en cualquier parte del universo donde hay fenómenos delictuales y delictivos, en fin, y que se investigan. Cuando se mejora la capacidad operativa de la policía y la intervención de control de las autoridades que tienen que intervenir en ello, aumenta necesariamente la criminalidad registrada. Ok, eso quiere decir... Y eso quiere decir que las gentes se sienten más confiadas, hay más denuncia. Hechos que anteriormente pasaban inadvertidos y demás, o se podían catalogar o clasificar dentro de las estadísticas como otras cosas, digámoslo así, ¿ya?, finalmente se van a definir más claro. Entonces los registros, es decir, la parte de la llamada criminalidad registrada, la criminalidad aparente, aumenta, es obvio, ¿ya?, y hay más capturas. ¿Y ahí qué vendría a intervenir exactamente que cuando haya más presión de la fuerza de seguridad se aumenta la criminalidad? No, es que no aumentan los delitos. Fíjese, verá, es que no, para que no vaya a haber ahí un equívoco, okay, una mala interpretación. ¿Ah? No es que aumenten los delitos, aumenta la criminalidad registrada. Es decir, aumentan los registros sobre los delitos. Porque hay una situación, y es esta, en el mundo o en el campo general del delito, ¿ah?, que uno tiene que diferenciar. Una cosa es lo que aparece a la luz y otro es lo que se llama la criminalidad oculta, o las cifras grises, o las Dunkelziffer, o bueno, cantidad de denominaciones que se le pueden dar al asunto.
Entonces esa relación entre las cifras grises y las cifras claras y demás varía, obvio. Eso es lógico. Y yo les digo que aquí eso no lo han querido entender muchos de los comunicadores, ¿ah? Y a nivel de las instancias de gobierno menos, porque a ellos lo que les interesa es que se estén dando unos datos hacia la opinión donde bajaron las cosas. Entonces uno podría decir maliciosamente, pues si bajaron es porque se empendejaron y entonces no están registrando todo lo que pasa, ¿no? Porque la otra cosa es la sensación que uno tiene como simple ciudadano, olvidémonos de que yo sea un investigador y demás, ¿ya? Como simple ciudadano, así el señor alcalde Israel o el señor gobernador diga que aquí bajaron las tasas, yo seguiré teniendo los mismos cuidados cuando salgo a la calle y seguiré con las mismas preocupaciones cuando mis hijos están demorando para llegar a la casa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la percepción es clara y uno sabe que las condiciones de la criminalidad no han sido modificadas, ¿no? Ahora se dan otra serie de fenómenos que no necesariamente dependen de la acción de gobierno, y le voy a dar a usted una primicia, por decirlo así, desde la perspectiva de la investigación, ¿ya? Aquí se plantea, por ejemplo, que en algunas localidades cercanas a Pereira, caso concreto, Santa Rosa de Cabal, ¿ya?, que ha sido materia pues de un aumento allá de la criminalidad homicida, y durante los años recientes, recientes años, ha sido aterrador, inclusive la cantidad de cosas que han ocurrido allá, con descuartizamientos, decapitaciones, bueno, toda una cantidad de cosas, además aberrantes. Entonces se escandaliza todo el mundo, se dispararon las cifras, ¿ya? Y luego de pronto hay una intervención fuerte de la policía, efectivamente se ha dado, es decir, aumentó el pie de fuerza, se generaron la cuestión de la vigilancia por cuadrantes, toda una cantidad de vainas que necesariamente ha de producir sus efectos. Pero ¿hasta dónde y cuál es la magnitud de los efectos? Ahí, por ejemplo, me decía el mayor comandante de la policía de Santa Rosa, me decía, doctor Gardner, ¿ya? Es cierto que se ha cambiado. Y yo le dije, sí, pero ¿qué? Las condiciones de miseria de todos esos barrios que han sido particularmente además estigmatizados, como la Trinidad, que la Horqueta, que la Estación, o que para los sectores de la Samaria, en fin, todo ese tipo de cosas. Vaya a ver qué ha cambiado en las condiciones sociales, ¿ah? Ahora, disminuyeron los homicidios, pero en una razón muy elemental. Es decir, allá buena parte de ese aumento fuerte, que es lo que yo le decía hace rato, que hay unas cosas coyunturales que disparan esos fenómenos, entonces era una lucha de competencia por el dominio de las ollas, ¿ya?, entre dos grupos delincuenciales, no los quiero mencionar ahora, ¿no? Entonces se dio una especie de guerra que generó una cantidad de muertos. Pero ¿para qué iban a seguir matando si ya los que tenían el objetivo de apropiarse de las ollas se apropiaron? Ya no necesitan matar a nadie más. Entonces, que disminuyeron los muertos por una lógica y una situación dinámica del campo de la criminalidad, no necesariamente, ¿no?, por la intervención de la autoridad, que no quiere significar ello que esa intervención de la autoridad no modifique también ese estado de cosas, pero no lo modifica todavía radicalmente mientras no se han operado cambios en la cultura, en las condiciones de vida, en las cuestiones que son de orden sistémico y estructural de la sociedad. Bueno, doctor, usted me hablaba ahorita del encauce suyo por la criminalidad orientada al homicidio. ¿Qué me puede decir también de la criminalidad orientada a todos estos fenómenos que están dando ahorita, como es la extorsión, los robos y... Lo que ocurre es que el homicidio es la punta del iceberg, una estafa, una extorsión continuada o cosas de esas. Es una cosa apenas medio lógica, me parece a mí, que si no llegan a un tipo de arreglo, a resarcir los daños y demás, terminan en un homicidio, ¿ya? Entonces uno tiene que pensar que la gente, aunque hay casos, digamos, de lo que se denomina, por lo menos en las cosas que uno conoce, el lust murder, o sea, el asesino de placer, ¿ya?,
los hay, indiscutible. Son casos patológicos, situaciones muy particulares. Pero ya la gran masa, llamémoslo, de los homicidios y esos fenómenos obedecen a determinados órdenes que pueden ser de carácter pasional y de orden económico. Son las dos cosas que realmente más se conjugan allí, ¿verdad? Entonces muchas cuestiones que son de delitos de astucia, de cuestiones que están relacionadas, por ejemplo, con la prostitución, con todos estos fenómenos que se han dado, pues, nuevos dentro de la industria del placer y de la industria del placer en los campos de la ilegalidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Allí hay cuestiones de sustancias, hay cuestiones de sexo, hay cuestiones, bueno, diferentes, económicas y demás, que luego terminan en un homicidio, pero el homicidio no se puede considerar de manera aislada, ¿no? Por eso nuestro punto de vista, vuelvo y te lo repito, es una comprensión compleja y holística ambiental del crimen. Bueno, yo quiero volver de pronto, yo sé la importancia que tiene, pues la importancia no, la relevancia que ha tomado el homicidio, pero en materia otra vez, de pronto porque no sé si no encontré una respuesta, en materia de cómo se está moviendo la criminalidad en los robos y por ejemplo en las extorsiones, que es algo ahorita como tan nombrado también por organizaciones que observan el conflicto y eso, que las baten, que hay nuevas formas de extorsión, que hay cada vez... ¿Cómo observa usted eso desde Pereira? Vea, desde Pereira, en primer lugar, esta es una ciudad que por más que las personas que dicen quererla, y no es que yo no la quiera, si no, no viviría aquí. De hecho, soy acá y me considero bien enraizado dentro de esta región donde he tenido mis amigos, mis parientes, todas las cuestiones, he realizado mi vida. Pero sí aquí la hipocresía, la doble moral y el deseo de maquillarse, yo diría que es lo que impera. Esta es una ciudad de fenicios, de gentes que se mueven fundamentalmente por una cuestión que se llama el deseo de ganancia y el deseo de poder que representa tener determinado vehículo, de organizar la vivienda de determinadas formas, bueno, toda una serie de situaciones. Y allí es donde se incuban todas las formas que usted quiera imaginarse de criminalidad. Y entonces luego se trata de vender la idea de que esta es una ciudad quieta, pacífica, ¿ya?, de gentes muy trabajadoras y demás, que empiezan a ser disturbados por unos bandidos que vienen del Valle o otros bandidos que vienen de Antioquia, ¿no? Eso es una mentira de cabo a rabo. Y eso no quiere decir que los delincuentes que hay acá en esta región no tengan inclusive articulaciones o relaciones con otras bandas criminales de otras partes o regiones del país, ¿verdad? Fuera de ello, Pereira históricamente ha sido un punto, digamos, de paso entre lo que puede uno ubicar geográficamente, digamos Medellín y Cali, ¿verdad? Pero no solamente es que la gente de Medellín pase por Pereira o los de Cali pasen por Pereira de ida para Medellín, sino que las gentes de aquí de Pereira viajan a surtirse a Medellín y viajan a vender a Cali o viceversa, en fin. Eso no es para mirarlo así tan elemental, de manera tan elemental. A mí me parece que es irresponsable, que estás grabando y yo sé que estas palabras son para poderlas, como quien dice, contrastar, ¿no?, y avalar con buenos criterios. A mí me parece una tontería tanto de las autoridades, pues, municipales como departamentales, de querer tapar el sol, de echarle, como se dice, la culpa al diablo y desconocer la dinámica propia criminógena, ¿ya?, de una sociedad, valga la pena así decirlo, transcriminal, ¿no? Aquí se trata de vender, por ejemplo, esa es otra idea, que es otra cuestión que rige aquí dentro del campo de la criminalidad, de las apreciaciones sobre la criminalidad, ¿no? Es decir, es vender la idea, ¿no?, de que simple y llanamente es el bien contra el mal. Y entonces usted escucha a veces en consejos de seguridad y demás expresiones como los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, los malos, nosotros los buenos, ¿verdad?
es pura, perdóneme la palabra, es pura mierda. Eso no existe en el mundo. La verdad que es pura demagogia, y ahí es donde uno ve un contraste muy tenaz entre lo que es la producción del conocimiento que le corresponde a la academia y lo otro que son las perspectivas que se tienen a nivel de gobierno. Unos gobiernos que son contingentes, que tienen una pequeña duración temporal, donde los personajes que llegan les interesa hacer un determinado protagonismo por 2, 3 años máximo, ¿verdad?, que es lo que les puede alcanzar, y dar una cantidad de cosas como positivos que han logrado, de que colocaron tantas tarimas en los barrios más de exclusión, digámoslo así, ¿ya?, y que trajeron a un cantante y que de pronto fueron y repartieron unos refrigerios en algún barrio. Doctor, se me ocurre una pregunta con relación a algo que usted comentaba anteriormente. La situación de la sociedad pereirana en general, ¿cuál ha sido, digamos, la perspectiva o la posición que toma la sociedad ante comportamientos criminales como los que yo le estaba planteando, de la extorsión o del robo? Porque usted me hablaba anteriormente de que una cosa son los índices de criminalidad y otra cosa es las denuncias. Ajá. Entonces, se está denunciando más, hay más robo, hay más de... ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el estado de las cosas allí? Otra vez, yo sé que usted me habló antes del homicidio, ahora quiero que me hable en ese mismo sentido, pero estas dos fenómenos. Yo le voy a decir algo que puede ser, como quien dice, escandaloso. Ok. Además, hace mucho rato que lo he dicho también, y lo he dicho públicamente, pero eso voltean la hoja, tratan de no entender. Hay una problemática en relación con las denuncias que indiscutiblemente responden a la desconfianza que ciertos sectores de la población tienen frente a la autoridad. La realidad concreta es que no todo el mundo confía en la policía. Y muchas gentes consideran que si denuncian un determinado hecho ante la policía le va a decir a los bandidos: vea, fulano de tal lo denunció. Eso pasa, eso es real. Pero eso las autoridades no quieren tenerlo en consideración para generar formas de pedagogía y otro tipo de cuestiones, por ejemplo, de acercamiento de la policía misma a las comunidades para generar esa confianza. De parte de la policía se han venido haciendo algunos esfuerzos, pero yo digo que todavía no son los suficientes, ¿verdad?, para que se genere. Lo otro, que también es un fenómeno estrictamente cultural y que no tiene que ver ni con la operatividad de la policía o del CTI o demás, sino que es una cosa que está radicada en las cosas. Y se lo voy a expresar vulgarmente, de cosas que uno escucha, es decir, cuando ha indagado y se ha metido uno al campo, porque una de las cosas que hemos tenido como característica en este grupo de investigación es que no nos quedamos montados por allá en la Torre de Marfil, sino que nos consideramos inclusive parte del problema, por eso el paradigma de la investigación, acción, participación, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, es que la impunidad y tal, pero lo que yo le digo es que he escuchado y que sabe uno que se da en esta forma: déjese en que ese hijo de puta salga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a un determinado delincuente lo cogieron y se lo llevaron para la cárcel, las personas afectadas por ese delincuente no están interesadas en que la justicia formal o la justicia del Estado intervenga, sino que antes consideran que la intervención del Estado, de la policía, de los jueces o de los fiscales es un inconveniente, porque ellos desean vengarse y desean que el personaje esté en la calle para darle en la cabeza. Eso pasa. No le puedo decir con qué frecuencia y demás, pero que pasa, pasa, y que tiene su peso, ¿verdad? A mí me decían una vez que hice un taller hace ya varios años, cuando estaba la doctora Rosalena Barrientos, si no equivoco el nombre de directora aquí de Fiscalía, ya hace varios años. Yo hice algunos talleres con fiscales para tratar de apropiarme de las percepciones que ellos tenían, ¿verdad? Y recuerdo que por lo menos 3 de los asistentes a algunas de esas actividades así me lo decían. Le dije: vea, doctor Gardner,
El cuento no es que acá hay que siempre nos echan la culpa a nosotros, de que somos lentos, de que no somos lo suficientemente ágiles, o que no tenemos los recursos, no tenemos los medios. No es eso, ¿no? Inclusive uno de ellos me lo decía casi que con pelos y señales, por no decir que con nombres y direcciones. Me decía, hay casos como tales, me los mencionaba, donde se acercaba el familiar de la persona muerta, del que había sido asesinado. Vea, doctor, vea, señor fiscal, yo sé quién mató a mi papá, pero no se lo voy a decir. Entonces lo arreglamos nosotros. Okay. Esos son estructuras mentales que tienen origen desde mucho tiempo y que ahí es donde faltan más investigaciones de carácter etnológico, ¿verdad? Mira, hay grupos étnicos que consideran la venganza y la retaliación como una cuestión fundamental. Por ejemplo, dentro de los grupos particularmente indígenas, ¿no? La venganza juega un papel muy importante, y una persona, por ejemplo, que viene con esos patrones culturales que los tiene, esa persona considera que él tiene un llamado de la sangre a vengar la muerte de su hermano asesinado por fulano de tal. Pero hay algo que de pronto, yo pues no lo quiero poner en contradicción, pero digamos lo que le decía a usted ese fiscal, de todas maneras en el nuevo sistema penal acusatorio una sola acusación no es suficiente para encarcelar y procesar. Ya, claro. Es que se están pues saliendo a la calle los criminales que se cogen y no se enjuician porque no tiene una causa. Haberlos cogido en flagrancia. No, vea, esa cuestión, vea, yo voy a decir una vaina que pues me fusilarán quienes la escuchen, o después ustedes las comenten y se las comunico, ¿ya? Yo digo que lo peor que puede haber ocurrido en este país en relación con los fenómenos de criminalidad fue la implantación de ese llamado, que ya no hay que decirlo nuevo porque ya va siendo viejo, pero el sistema penal acusatorio, porque eso no ha sido bien manejado. Y además, es decir, parece que muchos o una buena parte de las personas comprometidas con la aplicación de ese sistema se lo aprendieron en las películas de no sé quién, ¿ya? Sí, okay, norteamericanas. Y entonces dentro de ellos se han generado también unas prácticas que a mí personalmente me parecen detestables, ¿ya? Que son la cuestión de la negociación. Inclusive una persona, para quitarse de encima a los fiscales y demás, cuando sobre él hay una sospecha y el tipo puede tener varios enredos, termina confesando un crimen y ayudando a delatar a personas que nunca van a encontrar y cosas por esas, y entonces al individuo le aplican una sanción muchas veces virtual, ¿no? Yo tenía una pregunta, doctor. Usted me hablaba ahorita del manejo de campo, el trabajo de campo, de la acción, de la investigación y del paradigma acción... Investigación, acción, participación. Sí. Eso, de ese, sí señor. Digamos, yo quisiera saber, de pronto, bueno, usted ya me dijo el principal, pero ¿cuál es la propuesta metodológica para acercarse a conocer cuál es la cuantía o la magnitud de ese fenómeno? Porque usted dice, bueno, si nos vamos a los datos judiciales, no simplemente son todos. ¿Cómo tratar de acercarse pronto a una cifra? Vea, yo lo tocante a la población? Creo entender su pregunta y su inquietud, y mi respuesta es en este sentido, ¿eh? Hay que empoderar a las comunidades. Y empoderar a las comunidades conlleva, en primer lugar, producir un conocimiento para que, apropiado por esas comunidades de su propia realidad, de allí surjan las iniciativas para enfrentar y solucionar las problemáticas que los afectan. ¿Cómo? Lo demás, por Dios, piénselo usted. Un muchachito o una muchachita que ha salido, por ejemplo, de la Libre o de cualquier universidad y la nombran de funcionaria en la Secretaría de Gobierno o en una institución de y entonces le dicen que hay un problema de violencia intrafamiliar muy grave, por decirlo en San Judas, ¿ya? O cosas por el estilo. Entonces la persona conmovida porque es una niña o un muchacho de clase media o de clase media alta que ha vivido con comodidad además. ¿Cómo carajo va a entender lo que está pasando allá junto a la quebrada del Bocho? O demás, es muy difícil, a menos de que se meta allá, ¿no? Y entre y haga una empatía con esa comunidad y demás, ¿no?
Digámoslo, por ejemplo, para estos eventos, cuando nosotros adelantamos ya hace mucho rato, porque uno no se puede quedar haciendo las mismas fases de la investigación toda la vida, y entonces hay determinadas cuestiones que uno pues, puede decir que pasó por ahí, ya la superó. En muchas de las ocasiones, pues, ¿qué hacíamos nosotros? Tener un acercamiento con muchachos que integraban tal o que estaban metidos dentro de actividades sicariales y todo ese tipo de cosas. Y ahora que menciono precisamente la cosa sicarial, le voy a dar a usted otro apunte que pudiera ser materias más bien para un libro que quisiera yo sacar, pero si usted lo saca y lo publica, bueno, tanto mejor, porque lo que importa es eso. Mire el embeleco y la manera de engañarse la gente tan fácil en estos campos, ¿no? Que el sicariato. Y entonces la problemática de los baby sicarios y no sé qué carretas y toda una serie de situaciones especulativas, de montajes de películas, ¿ya? ¿No? Y las gentes no se preguntan de que los sicarios no son filántropos. Los sicarios no están actuando por cuenta propia. La voluntad homicida está en otro lado. El sicario es como el soldado o el guerrillero o el paramilitar raso. Son el mecanismo de puntería y de disparo de un arma. Punto. Todo lo demás, vuelvo y repito la palabra gruesa, es mierda, ¿no? Y fuera de ellos, si bien es cierto, existen dentro de agrupaciones delincuenciales fuertes, es decir, de determinadas estructuras mafiosas, cuestiones donde pueden tener en determinadas fincas campos de entrenamiento y de puntería, pues polígono y tal carreta, lo demás es una cosa que se va dando silvestre. O sea, perdóname un segundito. O sea que, bueno, ya... ¿Sí me coge la idea? Sí, sí, señor, yo le entiendo la idea. O sea que yo de pronto haciendo como una sinopsis de lo que usted me dijo al principio de esta respuesta, última pregunta que yo le hice, que es empoderar a las comunidades, es decir, darle a las comunidades el poder de que ellas mismas se encarguen de denunciar o que ellas mismas... Que ellas comprendan, el estado de cosas. Conozcan y comprendan, ¿no?, el estado de cosas, como tú lo dices. O sea, para terminar, lo importante no es la cuantía de los crímenes, sino cómo se repiten y cómo se anclan ahí, cómo se siguen por diferentes fenómenos sociales. Okay. Así es. Y le voy a dar un dato más para que usted lo acabe de investigar. Es decir, parta de un supuesto y piense que yo soy un mentiroso, que estoy tratando, como quien dice, de embolatarle a usted su concepto y demás. Pero trate de hacerlo. Dígame cuántos eventos de criminalidad, de acuerdo a los registros que han presentado aquí periódicamente la alcaldía y la gobernación, cuántos de los eventos que presentan ellos como producidos como homicidios están cruzados por lo que se llama elementos modificadores del tipo. Y no encuentra usted el más mínimo criterio orientador para que pueda hacer usted esa discriminación. ¿Cuáles son los elementos modificadores del tipo? La legítima defensa. De manera que usted nunca sabe, con las estadísticas que le presentan y le dan aquí a los medios, de los 6 homicidios que ocurrieron, por decirlo, el fin de semana pasado, cuántos en realidad la víctima fue por lana y salió trasquilado. Y eso tiene una significación en el campo de lo social. Y debería tener una significación para la intervención, a la necesaria intervención que se haga. ¿Cuántos eventos responden a lo que los colegas de uno peso míos como abogados penalistas y que conozcan de criminología pueden decir que son eventos de preterintención, donde la persona no pretendía matar, sino simplemente lesionar o asustar al otro? Sacó el revólver para asustarlo, pero le pegó un balazo entre ceja y ceja. Ya lo digo de manera pues sarcástica, sí, pero en realidad usted sabrá ya ponerle sus justas proporciones. Sí, señor. De manera que usted puede ver con lo que yo le acabo de expresar, que la visión que nosotros hemos construido aquí durante 14 años propiamente de trabajo y de investigación no favorece mucho a la gestión de las
autoridades y de los políticos en esta región, razón por la cual nos hemos convertido como que es el patito feo, no nos quieren ver y nos han cortado los auxilios y nos han bloqueado de alguna manera y generado malos ambientes dentro de diferentes campos. Pero la función de uno como académico, particularmente cuando uno se la toma en serio, es otra. Pasión, ¿no? Es otra cosa. De manera que ahí le doy a usted pues toda una serie de elementos sintéticos que serían como la base para construir algo. Pero le quiero compartir algo sin mencionarle de dónde viene esto. Ok. Y por favor que no lo vaya a mencionar, simplemente decía aquí un personaje que es un investigador berraco en la cosa y con el cual mantengo siempre una buena relación. Esta tendencia panóptica está orientada a ejercer un control social específicamente a los sectores marginados, estratos bajos, a los que están amenazados a la marginación, estratos medios, en el competente sistema globalizado para ejercer dominación, esperando precisamente una resistencia a actos de pequeña criminalidad que justifique el ejercicio del dominio que pretende astutamente invisibilizar las inequidades del sistema. Esto es la putería. O sea que según... Sintéticamente, se busca la carreta y por eso mismo luego se le echa la culpa que es a la pobreza, que no sé qué carreta, que la marginalidad. Claro que eso incide, pero la delincuencia de cuello blanco, ¿qué? Los crímenes que se cometen en las unidades cerradas, en los penthouse, allá no llegan las radiopatrullas llegan al barrio popular, llegan a diferentes instancias donde pueden montar los camiones y todo este tipo de cosas, pero no van a llegar a las mansiones o a las carretas ya, y solamente ocasionalmente cuando ya ha habido alguna traición en alguno de estos personajes que los denunciaron, entonces hacen el allanamiento a la finca, o sea que, por Cerritos o por otro lado. O sea que para el Estado por esencia los criminales son las clases pobres, según eso, pobres. Claro, okay, sí, señor. Ok, listo, sí, señor. Sí. Entendido. De manera que ahí lo dejo a usted con esas cosas y como le digo aquí es eso. Inclusive es precisamente algunos intercambios que hacía yo con estos personajes. Decía, excelente alumbramiento, apreciado doctor Gardner. Nos identificaba en la necesidad de replantear el pensamiento unidimensional que se presenta en la sociedad sobre la forma en que se debe tratar la inseguridad. Es un tratamiento, a este lo dice, unidimensional. Yo digo, aquí es puramente fenoménico, en mi expresión, ¿sí? Superficial. Permite la descripción relativa, pero no al fondo. No al fondo, ok. Así. Ok, listo, señor. Paramos.